Pero vamos a arrancar hablando del campo. ¿Qué es lo que está pasando con el campo en la República Argentina? Un sector importantísimo para el funcionamiento económico. Ayer Alberto Fernández, charlando mano a mano con el Gato Silvestre, hizo mención a la apertura y a la abertura para hablar, para dialogar con el campo. Un campo que a 34 días del gobierno de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, la primera manifestación fue un tractorazo en Pergamino. Quejas, algunas medidas y algunas decisiones todavía no tomadas que el gobierno quiere implementar. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es cuál es el contexto de la economía argentina, de una economía en crisis con una pobreza sin precedentes de los últimos 20 años y que para la prioridad del gobierno nacional está que ese sector más vulnerado, donde no tiene en muchos casos ni siquiera para comer, pueda empezar de a poco a levantarse. El campo, no es todo el campo, por supuesto que no es todo el campo, pero sí un sector. Será ideológico, como dijo Alberto Fernández, politizado, pero que permanentemente está de reunión en reunión y que amenazan con un paro, que amenazan con frenar la comercialización. Ocurrió el fin de semana pasado en una reunión en Entre Ríos, en una juntada de algunos que conforman este campo, que ahora vamos a estar detallando de lo que estamos mencionando, y que ya para el próximo fin de semana también en Pergamino se habla de una reunión con algunas amenazas. Cuando uno habla del campo, repetimos, está hablando de un sector que en parte se vio beneficiado en estos últimos 4 años y que la Argentina, en el medio de un contexto de mucho riesgo y de mucha necesidad, también necesita de ese sector que ponga su granito de arena para que la Argentina se pueda poner de pie. Ese sector que, repetimos, con la apertura al diálogo y a hablar, que ha por lo menos emitido esa idea, tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof están en plenas acusaciones y anuncios y denuncias y protestas. Un campo que, repetimos, no es todo el campo, es un sector del campo que empieza a tener algunas reuniones, algunas juntadas y que protestan cuando después de algunos años de tener un buen pasaje, repito, será ideológico, no están dispuestos a hacer ningún tipo de negociación. Al punto tal que en la primera reunión que el presidente de la Argentina llamó en la lucha contra el hambre, no estuvo la mesa de enlace. ¿Qué es lo que puede pasar este fin de semana? Hay que estar muy pero muy atentos. Pero principalmente hay que entender de qué es lo que estamos hablando. Hay que parar la pelota y pensar el momento de la Argentina y pensar de que todos requerimos de un esfuerzo, de nuestro aporte para que Argentina se pueda poner de pie. Daniel Aprilia va a intentar de a poco explicarnos qué es lo que está pasando. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este sector que te hacía mención y que recién enumeraba, que amenaza con un cese en la comercialización? Bueno, el campo claramente es muy heterogéneo. Tiene una enorme cantidad de aceptar una segmentación de las retenciones, por ejemplo, para diferenciar a los que menos tienen, a los que menos hectáreas tienen, a los de menor escala, a la agricultura familiar. Yo te digo, hago un comentario porque yo tengo muchos amigos que tienen algunas hectáreas, que forman parte del llamado campo, que uno lo hace de manera extensiva, y que una de las cuestiones, en algunos casos de los menos conservadores, entienden que por supuesto tienen que hacer su aporte debido en un momento, además de mucha peligrosidad para toda la Argentina, y que hay otros sectores que lo necesiten y que requiere de ese esfuerzo. Y pretendían y exigían, justamente los que tienen pocas hectáreas, que se realice la segmentación. Ahora, ¿por qué hay todo un sector que no lo puede concebir como algo lógico y racional? Bueno, básicamente porque el 80% de la soja, como dijo Alberto Fernández en la charla de ayer, lo produce un 20% de productores. Es decir, hay determinados segmentos de la producción donde hay una concentración un poco más fuerte. Y después hay una enorme cantidad de productores que son los que terminan generando muchas otras producciones. Ahí incluimos no solamente trigo, maíz, girasol, sino también otras producciones regionales también, la frutohorticultura, los tambos, la producción ganadera. Es decir, el campo, cuando uno dice campo, está nombrando una palabra que en realidad incluye a una enorme cantidad de producciones. Es justamente un gran error pensar que el campo es un sector concentrado cuando en realidad tiene una enorme cantidad de productores y todos sumamente diferentes. Pero hay un sector obviamente concentrado. Tengo muchas preguntas para hacerte, de a quién perjudica, de por qué este recelo tan fuerte, de por qué estas juntadas y estas reuniones tan potentes a un mes
a un mes Exacto. del nuevo gobierno. Pero primero, recién lo mencionabas, prestemos atención nuevamente a lo que dijo en relación al campo el presidente Alberto Fernández. Para hacer política. De hecho, una aclaración, después de la respuesta, por supuesto, de Alberto Fernández, una aclaración, un aporte. Quien conforman y quien está presente en estas reuniones es el exministro Echeverre. Recordemos, ministro, que en su momento, cuando la inflación no paraba de cesar, cuando la inflación no se detenía y cuando la inflación impactaba más fuertemente en los alimentos, dijo que la carne, increíblemente, era barata. Estoy hablando del exministro que formó parte del gobierno de Mauricio Macri, quien hoy forma parte y conforma estas reuniones del campo o parte del sector politizado que recién respondía el presidente de la Nación. Vos corregime. Sí, no, es exactamente así. Hay muchos productores que están enojados, ¿sí? Hay muchos productores que también vivieron la etapa del 2008. Hay muchos productores que tienen todavía muy presente en su cabeza, en su mente, todo lo que pasó en aquella época. Te hago una pregunta. ¿Enojados en 34 días en relación a qué? Están enojados en realidad cuando este diálogo yo lo tengo muy frecuentemente con todos los dirigentes con los que hablo, les pregunto, charlo, y ellos a su vez responden a bases que tienen dentro de estas estructuras, como por ejemplo las organizaciones que integran la mesa de enlace. Entonces, lo que explican es que en el gobierno de Mauricio Macri tenían otra idea de que sabían que en algún momento las retenciones las querían sacar, o por lo menos que iban a intentar, aunque no lo hicieron, aunque todo lo contrario, después de haberlas sacado, las volvieron a poner porque sabían cuáles eran las necesidades económicas de la Argentina en función de los dólares. Entonces la pregunta que cae de Maduro es, si no lo hiciste antes, ¿por qué lo haces ahora? Bueno, y te hago otro viene agregado. La memoria de 2008. Pero te hago el agregado, porque de verdad hablar de un sector enojado a 30 días de la asunción de un gobierno,